Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El presidente de la República, Nasri Asfura, anunció que a partir de esta semana comenzará la distribución de medicamentos a nivel nacional, los cuales, según afirmó, ya existían y se encontraban almacenados, pero no estaban llegando a los hospitales públicos del país. Esta semana empezará la distribución de medicinas a nivel nacional, que quiero ser claro, estaban en bodega, existían, pero no llegaban a los hospitales, declaró el mandatario al referirse a una de las principales problemáticas que enfrenta el sistema de salud hondureño. Asfura reconoció que estos medicamentos fueron adquiridos durante el gobierno anterior. Sin embargo, señaló que por razones aún no esclarecidas no fueron distribuidos oportunamente en respuesta a esta situación. Aseguró haber ordenado a su despacho inmediato, priorizando los almacenes de las regiones sanitarias departamentales con el fin de agilizar su llegada a los centros asistenciales. Asimismo, el mandatario explicó que en una segunda fase los medicamentos ingresarán vía fideicomisos y serán dispensados a farmacias ubicadas estratégicamente de manera que estén más cerca de la población que los necesita. En cuanto a la crisis hospitalaria, Asfura anunció una serie de acciones para fortalecer la atención médica, entre ellas programación de cirugías en los centros de salud que atienden a los sectores más vulnerables. En ese sentido, confirmó que el gobierno destinará recursos para reducir la mora quirúrgica, uno de los principales reclamos de los pacientes en el sistema público. Finalmente, el mandatario aseguró que su administración dará continuidad a la infraestructura hospitalaria pendiente y concluirá la construcción y el equipamiento de los 8 hospitales que fueron iniciados durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, como parte de una estrategia integral para mejorar la red hospitalaria nacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Iniciamos la semana, es lunes 9 de febrero. El exministro Roberto Cosenza está con nosotros, es actualmente diputado por el Partido Nacional de Honduras. Doctor, bienvenido. Buenos días, licenciado Valladares. Es un placer poder compartir con usted y con dos grandes colegas el día de hoy. El doctor Aguilar también, que fue ministro de Salud y también presidente del Seguro Social, y aquí también con el doctor poder compartir el día de hoy, sobre todo hablar de este tema de país que nos interesa a todos, como es la salud de nuestro sistema sanitario. Sí, don Carlos Aguilar, doctor, bienvenido. Ya dijo, exministro y director del Seguro. Muchas gracias, Raúl. Es un gusto estar acá nuevamente después de algún tiempo, y igual extiendo mis saludos para los colegas que nos acompañan hoy. Muchas gracias.
Doctor Darío Zúñiga, bienvenido. Buenos días, un saludo al doctor Aguilar, doctor Cosenza, don Raúl. Mucho gusto y aquí pues para poder contribuir a este tema tan importante. El sistema de salud en marcha es algo que nos importa a todos, ¿verdad? Conocemos nuestros hospitales. Carlos Umaña, ¿ya está listo ahí, compañeros? El doctor Carlos Umaña también nos va a acompañar desde San Pedro Sula. Carlos, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días al doctor Aguilar, al doctor Cosenza, al doctor Zúñiga. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con estos buenos amigos, algunos excompañeros del colegio, jugadores de fútbol. Y bueno, aquí estamos para dar luces acerca de este decreto de emergencia y con Carlos Aguilar, que conocemos muy bien la seguridad social, Raúl, que creo que también deberíamos de tratarla un poco en este programa. Muchas gracias y aquí estaré atento para mi participación. Gracias. Desde el punto de vista médico, ¿qué implica que medicamentos hayan estado en bodega durante tanto tiempo? ¿Se pudo perder esto? ¿Qué sabe de eso, doctor Cosenza? Bueno, yo creo de que este es un problema que siempre se ha dado en la Secretaría de Salud cuando se han venido haciendo este tipo de compras directas, de compras que ha venido realizando la Secretaría de Salud. Y por eso ya se tiene, licenciado Valladares, una buena práctica. Hay lecciones aprendidas del pasado. Con el fideicomiso no se daba este tipo de situación. Hay que recordar de que la Secretaría de Salud lamentablemente no tiene la logística adecuada para la distribución de medicamentos, tampoco cuenta con el suficiente espacio de almacenamiento para estos productos y también para conservarlos, lo que es con la calidad de vida de los medicamentos. Ya en el pasado se tiene exdirectores de hospitales y de regiones que han tenido que ir a dar declaraciones a la Fiscalía porque han encontrado medicamentos en mal estado, malas condiciones, medicamentos vencidos, porque lamentablemente cuando solo se almacenan en las bodegas y no se tiene la logística necesaria, sucede que se les vencen hasta los medicamentos en las bodegas. Esto es solo ver superficialmente de que hay medicamentos en la bodega. Ahora hay que ver las fechas de vencimiento, si hay algunas fechas de vencimiento cercanas que se vayan a vencer o algunos medicamentos que vayan a estar vencidos. Todo esto es reparable y en el fideicomiso se tiene la práctica de que el fideicomiso garantizaba la calidad del medicamento y garantizaba de que este medicamento fuera almacenado en condiciones adecuadas y que no se fuera a vencer y que fuera a ser distribuido en los 32 hospitales y en las 20 regiones que se tienen a nivel nacional. Porque el medicamento no es para que esté en la bodega, el medicamento es para que lo reciba el paciente. Imagínense cuánto tiempo se ha venido vendiendo, no hay, donde ha aumentado lo que es el costo del bolsillo del paciente. Esto sí es privatización cuando el paciente tiene que realmente ir a comprar sus medicamentos porque no los ha encontrado en las farmacias de los hospitales y de los centros de salud. Sí, doctor Aguilar, ¿cómo se puede garantizar que los medicamentos almacenados aún estén buenos, sean aptos para usar, que los pacientes los usen? Bueno, primero me quisiera referir al almacenamiento. O sea, no entiendo yo cuál es la gran novedad si los almacenes son justamente para eso. El problema de los medicamentos en el sistema de salud no es muchas veces ni de recursos financieros ni de escasez, sino de logística. Creo que la modalidad que se debe de implementar es que las casas farmacéuticas, los laboratorios que van a entregar los medicamentos, no los lleven a un almacén central, por ejemplo en Tegucigalpa, porque esto significa luego que la Secretaría de Salud, con esos medicamentos almacenados,
tiene que enviarlos a los diferentes hospitales que están en el país. Raúl, si me permites, estoy viendo en unas imágenes que se están transmitiendo, me miré ahí caminando entre unas cajas y quiero contar una anécdota en una visita que justamente hice cuando me tocó estar en la dirección del Seguro Social. Visité el almacén central, justamente donde se guardan los medicamentos. Y para mi sorpresa, las primeras imágenes que encontré fue exactamente esa. Un grupo de militares abriendo cajas y sacando pastillitas. Eran como 20 militares con sus uniformes del ejército, contando los medicamentos con la mano, uno por uno. O sea, un atraso, una carencia de implementación de tecnologías, de digitalización, de sistemas informáticos que ayuden a modernizar la entrega de medicamentos. ¿Qué pasa cuando están estos medicamentos en los almacenes? Simplemente puede ocurrir dos cosas, o que están prestos a ser entregados o que simplemente hay una descoordinación total entre los hospitales que necesitan esos medicamentos o los centros de salud y están almacenados. Creo que la figura del fideicomiso para resolver el almacenamiento no es necesariamente la mejor respuesta. Sí creo que el fideicomiso puede traer algunas ventajas financieras, administrativas, operativas y por supuesto de transparencia, pero lo que va a garantizar la verdadera capacidad del sistema público de entregar medicamentos es un cambio total en la logística. Esto va a hacer entonces que los sistemas informáticos de los hospitales y centros de salud sepan exactamente cuándo se van a vencer sus medicamentos, cuánto medicamento necesita y por supuesto va a ayudar a hacer la planificación, en este caso para el año 2027, porque asumimos que en el año 2025 se planificó la entrega de medicamentos, cuántos medicamentos para el año 2026. Esto creo yo que debería de ser una de las principales razones de esta reforma, de este decreto de emergencia, que es incidir en la logística para la adquisición y la distribución de medicamentos. Doctor Zúñiga. Y fíjese que es bien interesante lo que escucho y ambos coinciden en que es la logística. Cuando yo estaba en el servicio social en Huinope, en el año 2000, entonces yo llegué y lo primero que pedí como médico tratante fue que me dieran el listado de que teníamos inventario para poder atender la población del área de influencia del centro de salud. Entonces me di cuenta de que habían algunos antibióticos que no los podíamos usar porque éramos un centro de salud regional, por decirlo así. Y después, en todo el año, el que se encargó de ir a traer los medicamentos al almacén de la región metropolitana fue mi papá conmigo, que yo le pagaba con la cuota recuperada la gasolina para que me llevara todas las cajas, porque si yo no tenía el medicamento yo no podía dar consulta, es decir, tener el recurso sin estar entregando los medicamentos era terrible. Y hoy, 26 años después, vemos que tenemos el mismo problema y coincidimos los tres en que la logística es lo más difícil. Es decir, no tanto que no haya el medicamento, cuando uno sabe el inventario de lo que tiene y definitivamente el hecho de que el fideicomiso sí garantizaba la compra del medicamento, eso es bien interesante. Vivimos esa transición en hospital escuela y de tener un 70% a tener un 95% de abastecimiento con la figura de fideicomiso, la verdad es que a todos los médicos del hospital escuela nos pueden preguntar qué pensamos del fideicomiso y le vamos a decir, pues yo tenía todo listo en mi farmacia o en mi haber para poder prescribir un medicamento y que el paciente lo tuviera. Eso es bien interesante y yo creo que es lo que hemos coincidido. La logística era lo más difícil, digamos, de que, imagínense, Huinope queda 57 kilómetros de aquí. Entonces, hace como una semana me decía un doctor Lenín de Olancho, amigo mío, me dice, yo ya iba a celebrar, me dice, el año de no tener Ibersartán aquí en el centro de salud. Dice. Tenía listas las bombas y todo, pero de no tener Ibersartán 300. Entonces, le digo, ¿cómo decirle? Digo, sí, íbamos a celebrar que no teníamos. ¿Ves? Solo así nos llegaron las 25,000 tabletas de Ibersartán 300 para el departamento de Olancho.
repetime, le digo, 25,000 tabletas de Ibersartán para el departamento de Olancho. No puede ser. ¿Cuántos hipertensos habrán en Olancho si nosotros tenemos el 30% de nuestra población hipertensa? Entonces, esa situación de llegar a darnos cuenta de que no tenemos la medicina porque no tenemos quien nos la venga a dejar o cómo ir a traerla. Muchas veces involucré al alcalde y yo que me la van a traer, pero la verdad es que uno tiene que tener esa logística para poder entregar medicinas. Y todos nosotros debemos colaborar y en ese sentido pues yo decía, si yo, ¿de qué va a servir que de consulta si no tengo que prescribir? Y sigue siendo el mismo problema hoy, 26 años después. Y la logística es una de almacén central a las 20 regiones, ¿verdad? De ahí viene de las regiones para los diferentes establecimientos de salud que tiene cada una de las regiones, que muchas veces el medicamento se queda ahí nomás en las regiones porque la región no tiene el transporte adecuado para poder llevar los medicamentos, sin embargo, a los diferentes establecimientos de salud. Imagínense, la Secretaría de Salud tiene más de 1.800 establecimientos de salud. Pero lo podría hacer las casas farmacéuticas, distribuirlas. Se pueden, con un buen operador logístico se puede. En el Seguro Social los medicamentos han sido por lo menos los últimos años comprados a través de UNOPS, una agencia de las Naciones Unidas. Se le paga un porcentaje a esta agencia de Naciones Unidas y ellos se encargan de la compra y demás. Nosotros les pedimos que en sus bases de licitación incluyeran la distribución de los medicamentos y lo hacen. O sea, son compañías... Y por eso, doctor, es que hay que luchar, o sea, por buscar esos modelos que se requieren para que la Secretaría de Salud avance. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene haciendo lo mismo en la Secretaría de Salud? Sí, Toda una vida. Yo por eso creo que, me imagino que en su momento lo vamos a tocar, el decreto de emergencia, claro, se enfoca en dos aspectos fundamentales, los medicamentos y la mora quirúrgica, pero la reforma del sistema, el cambio de modelo que creemos nosotros que ahí reside justamente la posibilidad de que la salud del pueblo hondureño pueda cambiar. Y con los medicamentos definitivamente el problema de logística no tiene que resolverlo necesariamente la Secretaría de Salud de manera sola. Me parece que las grandes compañías farmacéuticas, las droguerías tienen un gran rol, así como las empresas, con las disculpas del caso, distribuyen leche, por decir algo, en todo el país, también los medicamentos podrían llegar hasta el último anaquel de los centros de salud del país. Carlos Umaña, Carlos. Sí, Raúl, mira, cuando yo todavía no había caído en desgracia con el ingeniero Redondo, estuvimos en la Comisión de Salud y evaluamos las condiciones en que estaban los almacenes de la Secretaría de Salud y descubrimos cosas bien interesantes. Ausencia de un mecanismo en tiempo real para saber y conectarse con los hospitales regionales. Y te va a parecer increíble, y Carlos lo sabe y Roberto también, creo que el doctor Zúñiga, que los insumos médico-quirúrgicos que se ocupan para las cirugías no las compra la Secretaría de Salud centralizado, sino que los compran los hospitales regionales. Esto ha hecho que tradicionalmente en los hospitales nacionales se formen cierto tipo de colusiones que van a favor de la corrupción y este sistema ha hecho que, por ejemplo, se agoten los hilos, se agoten medicamentos esenciales para la mora quirúrgica y este sistema está totalmente divorciado entre la Secretaría de Salud y los hospitales regionales. Descubrimos que solamente tenían 4 camiones para trasladar los medicamentos y que era el fideicomiso que llevaba los medicamentos a los hospitales regionales. Entonces ahí vimos cómo también la ausencia de un software especial hacía que los medicamentos se vencían. Y lo más trágico que encontramos es que muchas de las casas farmacéuticas, no sé basado en qué colusión habían logrado que lo que se llama la garantía de que si se vence un producto, se llama garantía de devolución, el laboratorio lo sustituía y eso ya no existía en gran parte de los medicamentos. Entonces, no sabemos ahí qué sucedía en ese almacén que con la ausencia de controles
hacía que se vencían los medicamentos y además los mismos hospitales regionales no tenían la capacidad de en tiempo real de establecer los protocolos necesarios para un control adecuado. Entonces, la logística, como dice Carlos Aguilar, es sumamente importante. Hay que cambiarla, hay que, más allá del decreto de emergencia, hay que establecer un mecanismo diferente. Yo creo que el fideicomiso deberá hacer la posibilidad de que se llegue ese medicamento directamente a los hospitales y obviar en lo que se pueda el almacén central. Y por otro lado, tienen también que, con este decreto de emergencia, establecer quién va a comprar los insumos médico-quirúrgicos, porque son diferentes totalmente de los medicamentos. Y estoy a favor de lo que dice Carlos. Mientras no reformemos el sistema de salud, mientras no presentemos la nueva ley de protección social, cambiemos las reglas de este sistema de salud, prácticamente estaremos en lo mismo. Podremos solucionar algunas cosas, pero la reforma profunda que ocupa el sistema de salud, Raúl, no se va a poder dar. Sí, Carlos, esos controles de calidad que hablabas y también el riesgo de que algunos medicamentos de esos ya estén vencidos. ¿Cómo se detecta? Bueno, se supone que en las bases de licitación, cuando se va a adquirir un medicamento, la duración del mismo tiene que ser un tiempo prolongado, no menos de 2 años en algunos casos, y en otros, pues por supuesto, una duración aún mucho mayor. Esto normalmente se hace en las bases de licitación y hay todo un sistema pues, que permite poder identificarlos. Realmente hemos visto en lo largo del tiempo muchísimas veces en los medios de comunicación justamente eso, el hallazgo de medicamentos vencidos y que hay que destruirlos. Son cientos de millones de lempiras que se pierden por esa falta de coordinación. Si hay algo que yo creo que el sistema de salud deberá de implementar, y he escuchado algunas voces hablando del expediente digital, lo cual me parece muy bien, pero creo que la implementación de las tecnologías de información en el área de la salud son importantísimas y una de ellas debería enfocarse justamente en el tema de los medicamentos. Actualmente con los sistemas de digitalización que hay, no deberían de ocurrir este tipo de cosas o al menos debería de ser algo muy, muy excepcional. Sí quiero referirme, porque lo acaba de mencionar Carlos Umaña, el tema de los insumos. Yo quisiera hacer una especial mención a los pacientes que todos los días llegan a las emergencias en un accidente de tránsito, de vehículos o motos, o gente que se fractura, que se cae haciendo alguna reparación. Me ha tocado verlo de manera muy, muy personal, que la persona llega y necesita una cirugía ortopédica. No hay clavos, no hay placas, todos esos insumos y materiales que utilizan en el área de ortopedia. ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué hace la gente? Se mete la mano en el bolsillo para ir a comprar. ¿Y dónde compran esos insumos? Curiosamente, en locales que están alrededor, específicamente porque eso lo conozco, del hospital escuela. Entonces van al hospital, a esta tienda, a esta venta de insumos, pagan ahí el paciente y esa tienda privada directamente manda los insumos al quirófano del hospital escuela. O sea, es evidente que ahí hay una cadena y una colusión que impide que el paciente tenga la posibilidad de buscar otro lugar donde poder cotizar, donde pueda ser más barata. Pero más allá de eso, es que el paciente tenga que comprar de manera, digamos, de emergencia, porque si no, no lo pueden operar. Y entonces el paciente queda hospitalizado 1, 2, 3, 4, 5 días hasta que la familia consigue un poco de dinero y logra comprar esto. Significa entonces, como bien se señalaba, que los medicamentos forman una parte importantísima, pero también los insumos médico-quirúrgicos, sobre todo por lo costoso que son. Segundo lugar, porque todos sabemos que en las emergencias de los hospitales, los accidentes viales constituyen una de las principales causas de atención. El problema de los accidentes viales y las muertes y todo lo que esto implica es un problema de salud pública que debe ser abordada justamente en esta reforma del modelo, en el que yo esperaría tener algunos criterios que aportar en esta conversación. En conclusión, creo que la digitalización y los sistemas informáticos, las tecnologías de la información,
deben de llegar urgentemente a los sistemas de adquisición, vía fideicomiso o cualquier otra, pero deben de implementarse. Me dice don Henry, empezaron a hacer hospitales que no los terminaron de descuidar lo más importante, lo que estaban funcionando, malas programaciones con los medicamentos, que es crucial, pasaron la factura, malos asesores. El doctor Cosenza, ¿qué impacto puede tener esta distribución inmediata en la atención de los pacientes? ¿Y cuáles cree usted son los principales obstáculos para que los medicamentos lleguen desde esas bodegas a los hospitales y centros de salud? Bueno, yo creo de que, y aquí yo quiero agregar a lo que decía el doctor Carlos Aguilar, mire de que parece irónico algo que pasa en la Secretaría de Salud. No existe la estructura presupuestaria para la compra de estos insumos de ortopedia. Por eso es que los hospitales no le pueden dar a un paciente lo que requiere de una prótesis de un clavo. Es un problema ya de estructura presupuestaria que ningún hospital del país puede comprar este tipo de insumos. Otra estructura presupuestaria que no existe dentro de la misma Secretaría de Salud es que no hay presupuesto para mantenimiento. ¿De dónde es que hacen el mantenimiento los hospitales y las regiones? De los llamados fondos recuperados. De ahí es porque no tienen un presupuesto específico para el mantenimiento que se requiere. Entonces, hay un problema de presupuesto que también esto se tiene que abordar. La Secretaría de Salud también no puede comprar igual que compran las otras secretarías de Estado. ¿Por qué? Porque usted aquí está ante una emergencia día a día. Los hospitales tienen una emergencia. Hay que darle respuesta a la población hondureña. Entonces, al hacer las compras, ¿cómo van a llevar los mismos tiempos que llevan las otras secretarías? Y por eso sí se requiere esa reforma dentro del sistema de salud, que hay que trabajar fuertemente. Hay diferentes modelos de salud, pero también es un modelo que necesitamos adaptarlo a nuestra realidad, a nuestro presupuesto que nosotros vayamos a tener, porque yo creo de que en algo que vamos a coincidir todos los que estamos aquí también, de que la Secretaría de Salud pasa por un problema de presupuesto. La Secretaría de Salud necesita más de 52,000 millones para poder operar la Secretaría de Salud. Y sin embargo ha venido trabajando la Secretaría con el 3.5 del Producto Interno Bruto. Y nosotros necesitamos el 6% del Producto Interno Bruto dentro de la Secretaría. Hay un problema de presupuesto, hay un problema de modernización de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene que transformarse. Hay un problema también de conocimiento, porque hay muchas cosas que pasan por conocimiento dentro de esta misma institución. Si usted no conoce la institución, si usted no sabe realmente cómo opera la institución, difícilmente usted va a poder sacar adelante nuestro sistema. Entonces, son muchos los factores que se requieren. Hemos coincidido que usted preguntaba, ¿qué va a pasar con estos medicamentos? No tenemos la logística adecuada y por eso es que hoy en día el presidente ha dicho, vamos a buscar la forma en que los medicamentos se puedan obtener en aquellas farmacias donde se le haga más cercano al paciente. Hay diferentes mecanismos, hay diferentes modelos. El Seguro Social ya lo ha hecho también en poder obtener algunos medicamentos que no han estado dentro del mismo cuadro básico de la Secretaría. Y a la Secretaría de Salud también en el pasado se operó con algunos hospitales pilotos que en aquel tiempo recuerdo que fue el San Felipe, el Centro de Salud Villadela, donde iban los pacientes cuando no encontraban el medicamento en la farmacia del hospital, en la farmacia del centro de salud, iban
a determinadas farmacias con que tenía convenios la Secretaría de Salud para poder tener su medicamento. Lamentablemente, la falta de conocimiento, la falta de modernización, al no llegar a una transformación a la Secretaría de Salud, estas cosas no se le han dado continuidad. Hay diferentes formas de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque ya vimos en el pasado que teniendo los medicamentos solo en el nivel central, entramos en problemas. Si la misma Secretaría de Salud, que decimos, sí, vamos a distribuirlos a las regiones, no tenemos las condiciones para tenerlos almacenados. ¿Por qué? Porque tenemos los almacenes, algunos sin techo, hay filtraciones, las altas temperaturas, que algunos medicamentos no pueden estar a ciertas temperaturas. También a veces tenemos hasta ratas dentro de los mismos almacenes porque no se les ha dado el mantenimiento adecuado a los almacenes que se tienen de la Secretaría de Salud. Entonces hay que trabajar en esa modernización que se requiere. Yo creo que no podemos oponernos nosotros a los tiempos que hoy en día se viven. Hay que trabajar ante un expediente único, hay que trabajar con la digitalización, no hay que resistirnos a esos cambios que se necesitan. ¿Por qué? Porque haciendo más de lo mismo vamos a obtener los mismos resultados. Así que en eso vamos a coincidir. Creo que todos los que estamos aquí hay que trabajar en un operador logístico, pero hay otras formas también en que el paciente puede obtener los medicamentos y medicamentos de calidad, medicamentos que vayan a estar almacenados en buenas condiciones y sobre todo que usted debe de acercar los servicios de salud a la población. Entre más cerca están los servicios de salud a la población, menos costo va a tener el paciente en el gasto de bolsillo. Doctor Zúñiga. Sí, la verdad es que la distribución de los medicamentos en cada lugar es impactante. Los doctores saben que con el medicamento de tuberculosis, por ejemplo, prácticamente, doctor, se hace que el paciente debe de ir al centro de salud a traer su medicina, porque sabemos lo costoso que es y además lo importante que es en esta enfermedad. La situación que vemos en el Hospital Escuela, por ejemplo, en cuanto a lo que son los medicamentos que no están en el cuadro básico, se hacen algunas compras que tienen un cierto mecanismo burocrático dentro del hospital y que a veces son esenciales, como la albúmina, por ejemplo, en algunos pacientes, en el que usted tiene que tener la firma de 3 o 4 personas para poder obtenerlo. La inmunoglobulina también, vemos que son medicamentos especiales que requieren de algunos controles para poder dárselos al paciente. ¿Han habido modelos que fallaron? Sí, por ejemplo, en algún momento decían la inmunoglobulina solo se puede indicar por ciertos especialistas y para la enfermedad del Guillain-Barré. En ese momento, en las emergencias, nosotros nos pusimos, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer entonces con el paciente con púrpura, con el paciente que tiene otras necesidades para este uso de medicamento? Entonces, la digitalización de que están hablando, nosotros hemos vivido en el Hospital de Niños Quemados algo bien interesante, y es que ahí usted es capaz de, en un día y medio, porque depende de qué tanto ha estado el paciente, de saber exactamente cuál es el costo de ese paciente, porque se sabe cuántas veces entró a quirófano, cuáles son los antibióticos que se pusieron, cuánto de antiinflamatorio, cuántas vendas se gastaron, cuántos catéteres se le pusieron. Es decir, hay un control que se necesita para poder distribuir el medicamento de una mejor forma y eficaz. Si ya sabemos cuántos son los pacientes hipertensos, cuántos los diabéticos, cuánto le estamos dando de medicamento, perfectamente podemos hacer un cálculo de cuánto se necesita para eso. Y lo que decía el doctor Aguilar, en la digitalización, la programación, de acuerdo al número de pacientes, es tan sencilla que tanto la compra como la distribución de estos medicamentos puede ser fácil en cuanto a tener una
un expediente único. Yo creo que eso es bien importante para que no haya una duplicidad, por ejemplo, de darle medicamentos a un paciente o que algunos se queden sin el mismo. El doctor Miguel Flores Cisneros dice: el tema de salud, uno de los más polémicos a discutir. Fideicomiso con Banco de Occidente, decisión correcta. Compras con reglas claras y aseguran el pago en el Seguro Social, manejo inoperante, conjuntas que no resuelven nada. Manejo de compras de medicamentos obsoletos e inadecuados, dice el doctor Miguel Flores Cisneros. Alex me dice: el problema, Raúl, es que la solución no se va a dar a pocos 4 años. Tiene que ser un compromiso de todos los partidos políticos para la continuación del mejoramiento y sistematización en el campo de la salud. No es construyendo hospitales a lo loco para ganar popularidad, es que se va a resolver. Se necesita pensar en los fondos necesarios para la operación personal, la administración, etcétera. No es que se está en contra, pero si no hay un pacto nacional, difícilmente se van a arreglar los problemas de salud. Ojo, el presidente Afura, él lo asumió ese puesto. Más adelante vamos a hablar de ese decreto de emergencia. Doctor Umaña. Bueno, hay que también, y aquí está un diputado al Congreso Nacional del partido de gobierno, que tenemos que cambiar esta ley de contratación del Estado, toda la ley de contratación del Estado, pero que tenemos que crear algo especial para la salud pública y para el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esa es parte de las reformas que deben de existir. Debemos de decidir si finalmente los hospitales nacionales van a comprar ellos, a través de su mecanismo de compra, los insumos médico-quirúrgicos que habíamos mencionado anteriormente. También debemos de mencionar que la calidad del producto, del medicamento, es bien importante, y aquí hay un cardiólogo, ahí está un neumólogo, ahí está el doctor Zúñiga, que es internista, sabe que la calidad es importante. Entonces, nosotros debemos de establecer en el mecanismo de compra de la Secretaría de Salud y del Seguro Social la diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento copia y la molécula original, exigir los estudios correspondientes, porque estos 3 distinguidos especialistas saben que no es lo mismo dar una marca Patito que dar una molécula genérica realmente para tratar un problema. Tenemos también que ver en el marco de lo que es la diabetes y la hipertensión, la insuficiencia renal, Raúl. La insuficiencia renal va a tirarnos 5.000 millones de lempiras que el Estado va a tener que invertir entre la Seguridad Social y los pacientes renales y la Secretaría de Salud. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema diferente de salud, un sistema universalizado, y aquí con el doctor Cosenza tenemos entendido que vamos a ser compañeros en la Comisión de Salud del Congreso Nacional, que va a nombrar el abogado Zambrano, y yo lo invito, doctor Cosenza, para que escuchemos a todo el sistema nacional, que no miremos como enemigos a los gremios, sino que realmente establezcamos, Raúl, qué es lo que va a hacer de este sistema nacional de salud, que va a incluir a la Seguridad Social. Carlos, en su momento como director del Seguro Social, tenía buenas ideas para lo que es el sistema integrado de salud, tanto de la Secretaría de Salud como la Seguridad Social. Solo así, Raúl, vamos a cambiar. Y en el caso de los médicos asistenciales, como el doctor Zúñiga, que también ha tenido experiencia administrativa, pues sabemos lo importante que es dotar a los especialistas de los medicamentos oportunamente, y a los cirujanos. Y mira, Carlos Aguilar, tú tienes razón en el sentido de lo que está pasando en ortopedia. En ortopedia deberemos de establecer una superintendencia nacional para que realmente exista una verdadera licitación nacional e internacional, de tal manera que los materiales estén en los hospitales que tengan ortopedas, y los ortopedas deben de operar todos los días, deben de tener quirófanos establecidos en los hospitales. Y Raúl, ya es tiempo de que hablemos del seguro contra terceros, y no le gusta a la gente que yo mencione esto, pero es que los accidentes de tránsito nos van a consumir más de 2.000 millones de lempiras anuales si seguimos en esta situación. Entonces, Raúl, yo creo que esto va a ser tema de muchos programas tuyos, porque tú te gusta la salud, te gusta tocarla ya en estos temas, y muy probablemente estos sistemas de salud van a ser así. Hacer una pausa. ¿Qué piensan los invitados de la decisión del presidente de asumir el liderazgo en el sector salud? Volvemos.
Vos estabas en el gobierno. ¿Es transparente el proceso, el manejo de medicamentos en salud pública, doctor Cosenza? Usted tiene experiencia. Para mí, el doctor Cosenza hizo un buen trabajo cuando la pandemia, doctor. Bueno, mire, licenciado Raúl, yo creo de que la Secretaría de Salud se ha visto involucrada en muchos problemas. Y yo no le estoy diciendo de ahora, de hace un año, de hace mucho tiempo. Hubieron hasta muertos en el almacén central a consecuencia de estos medicamentos. Siempre se han encontrado medicamentos vencidos donde no se ha ejecutado lo que es esa carta de garantía. ¿Por qué? Porque también un ministro no es el que recibe los medicamentos. O sea, no puede estar arriba del almacén porque la Secretaría de Salud no solo es el almacén de medicamentos. La Secretaría de Salud es la atención al paciente, es los insumos médicos quirúrgicos, es un mundo bastante grande y realmente esto lo vino a cambiar el fideicomiso. Yo le puedo decir con el fideicomiso que se obtuvo y es por eso que hoy en día mediante ese decreto va la figura nuevamente del fideicomiso porque lo bueno debe de continuar, lo malo quítelo, pero al mismo tiempo que haga usted, venga y haga propuestas, cómo puede mejorar esas situaciones, pero muchas veces se quita en el pasado Congreso, quitan la Ley de Seguridad Social y que dejaron completamente eso sin ninguna otra propuesta. Entonces hay que hacer propuestas, si no decían de que el fideicomiso no era bueno, entonces busque otras figuras, pero porque usted va a volver a lo mismo, a esas compras directas que se venían realizando. Ahí está toda esta situación. Yo le aseguro que si van a profundizar bien, que encuentran en el almacén, van a encontrar muchos medicamentos vencidos. Y la figura del fideicomiso tiene la opción que el fideicomiso tiene el dinero para poder pagar inmediatamente, que se compran mayor cantidad de medicamentos de mayor calidad y a un mejor precio. Y se lo pongo un ejemplo porque yo lo viví siendo director del hospital en aquel tiempo, cuando ya la Secretaría pasa al fideicomiso. Nosotros comprábamos, que solo le comprábamos al hospital y comprábamos la insulina porque hacíamos la compra de un solo hospital a 500, 600 lempiras el frasco. Cuando ya se compra a través del fideicomiso, se compra a 100 lempiras el frasco. Imagínense, solo estamos hablando nosotros del 500% más bien de lo que se compra individualmente. ¿Por qué? Porque el fideicomiso viene y compra para los 32 hospitales y las 20 regiones. Compra en cantidades mayores y al comprar en cantidades mayores el precio logra disminuir. Otra cosa que logró hacer el fideicomiso que no se había hecho anteriormente era la ejecución de las garantías. Cuando el producto que no lo entregaban a tiempo, cuando el producto se había pedido con 2 años para vencerse y venían tal vez con 1 año de fecha de vencimiento. Entonces, se tienen prácticas buenas, prácticas que se pueden continuar, que se pueden mejorar y por eso a través de este decreto de emergencia que hoy se va a tener el fideicomiso, donde se van a comprar medicamentos, se va a comprar equipamiento, se va a comprar material médico quirúrgico. Yo creo de que esto va a venir a mejorar ese problema de medicamentos, porque sí, la Secretaría de Salud
lamentablemente tiene una triste historia en compra de medicamentos, que hasta muertos han habido por este tipo de compras que se han hecho a nivel central. ¿Los medicamentos que deberían ser prioridad? Los medicamentos que deben de ser prioridad. Bueno, mire, hay el cuadro básico tiene medicamentos esenciales y no esenciales. Hay medicamentos, estos medicamentos que son esenciales, que se deben de tener en la emergencia. Se tiene, sin embargo, que buscar un mecanismo completamente diferente para que se puedan tener a tiempo en las emergencias. No puede usted estar tratando cierto tipo, aunque dentro de la Secretaría de Salud todos los medicamentos deben de ser prioridad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que los medicamentos del hipertenso, los medicamentos del diabético entra entre los medicamentos no esenciales, el paciente al no tener sus medicamentos se descompensa y pasa inmediatamente lo que es a una emergencia, ya con problemas renales, con problemas del sistema nervioso central, con problemas cardiológicos. Entonces, usted le debe de dar prioridad a todos los medicamentos que se requieren dentro del hospital. Y otra situación que yo creo que se tiene que trabajar fuertemente en la Secretaría, porque se tiene que modernizar, es el tipo de medicamento. No podemos continuar con el mismo cuadro básico. Hoy en día hay otros medicamentos de últimas generaciones que se requieren en los mismos hospitales, y le podemos decir de algunos antibióticos que son de última generación y que ya nuestros pacientes le han venido haciendo resistencia a los antibióticos que tenemos en el cuadro básico. Yo creo de que estos son temas que se requieren tocar, y uno de los grandes problemas también, licenciado Raúl, el por cual nosotros tenemos una gran mora quirúrgica, muchas veces... Raúl, yo le quisiera aprovechar para hacerle una pregunta al doctor Cosenza y al doctor Umaña, pues en su condición de diputados. Ahora que usted mencionaba el tema de los nuevos medicamentos y de actualizar el cuadro básico, una de las grandes carencias y un gran clamor popular, el presidente de la República, Nasri, es el tema de los medicamentos para el cáncer. Todos sabemos que la gran pregunta, una de las grandes preguntas en salud es ¿quién financia la salud? ¿De dónde salen los recursos para comprar esa insulina, para comprar los insumos? Si hay algo que es extraordinariamente costoso en un país como el nuestro, donde la vocación de nuestro sistema es asistencialista, es curativo, son justamente los medicamentos. La pregunta específica es si han considerado los diputados, sobre todo los médicos, en este caso quienes nos acompañan, la posibilidad de una reforma que vaya encaminada a agravar ciertos productos. Pueden ser, voy a mencionar uno de ellos, por ejemplo, los productos derivados del tabaco, para que con estos recursos se pueda financiar, por ejemplo, el tratamiento de los niños con cáncer. Esto lo pregunto porque otros países han buscado estos modelos de financiamiento por lo extraordinariamente costoso que significa, y me parece que si hay un ambiente que se acerque a una reforma del sistema de salud, lo que nosotros creemos que debería de ser es el denominado modelo de aseguramiento universal, pero claro, pueden haber otras variaciones, pero sí en este tema del financiamiento en salud me gustaría escuchar qué piensan mis colegas diputados. Bueno, yo creo... ¿Puedo intervenir, Raúl, para explicar algo? Doctor, que se tiene que buscar por eso el modelo que realmente se requiere implementar en el país. Yo creo que este es un trabajo que lamentablemente no puede ser a corto tiempo, sino que se tiene que trabajar, y esto es un consenso que se tiene que llevar con la sociedad civil, con la empresa privada,
con los diferentes gremios, la Secretaría de Salud, como bien lo sabe usted, solo la Secretaría de Salud trabaja con 29 organizaciones sindicales. Entonces, se necesita trabajar fuertemente y aquí yo creo de que va a ser una participación en la cual ya está invitado desde ya para que podamos trabajar y podamos dar todos esos aportes. Aquí hay muchas personas en el país con mucho conocimiento en el cual se requiere trabajar en ese modelo de salud que realmente se necesita implementar en el país. Pero usted tenga la plena seguridad, y le hablo por Roberto Cosenza, médico, actualmente diputado del Partido Nacional, en el cual vamos a trabajar en esa reforma del sistema sanitario que se requiere para poder dejar cuál es el sistema de salud que realmente se puede adaptar a nuestro país. Carlos Umaña. Sí, fíjate, Raúl, que en el Congreso pasado anterior, contestándole a Carlos Aguilar, aprobamos la ley del cáncer. En esta ley, sí, efectivamente, Carlos, da la oportunidad para que el Estado de Honduras haga una política de recuperación para este tipo de situaciones que has planteado. Entonces, definitivamente, pero el Congreso Nacional es el único que puede crear cargas impositivas para el país. Pero ya en la nueva ley que se aprobó, efectivamente trae una articulación entre el Sistema Nacional de Salud y la Seguridad Social, de tal manera que logremos a través de esta articulación mejores precios y un cuadro básico de medicamentos para las quimioterapias, porque el manejo de las quimioterapias, tú lo sabes como el director ejecutivo, es superior en el Seguro Social que la Secretaría de Salud. Pero ¿qué corona tiene? No debería ser así, debería ser igual para todos los hondureños. Entonces, en esa ley, que por cierto no la propuso un médico y siempre nos preguntamos por qué muchas leyes no las propusieron médicos en el Partido Libertad y Refundación, sino que otro tipo de personas, y posteriormente fue bien complicado que nos dieran la palabra en el Congreso Nacional, pero efectivamente sí hay una ley que va a articular eso y existe la posibilidad de la creación de una carga impositiva para que se pueda financiar de una manera más correcta y además se pueda hacer un cuadro básico de quimioterapias y la otra cosa, que la radioterapia esté accesible a todos. O sea, estos búnker que se estaban creando a nivel de algunos hospitales deben de ser articulados también con la seguridad social para que los costos tanto de la seguridad social como de la Secretaría de Salud sean equiparados y que todos los pacientes tengan accesibilidad. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, cuando hay un cáncer de tiroides, a Guatemala va a dar las personas porque no había acá. Entonces, es necesario pues que estos modelos los cambiemos y, como dice el doctor Cosenza, en el Congreso Nacional lo vamos a tomar en cuenta porque es el Congreso el que crea este tipo de cargas impositivas que la población no miraría mal porque el Estado requiere fondos. Ahora, tuvimos un problema y es que se creó la caja única en el Estado, no sé el Partido Nacional cómo va a ser, porque recuerda que todos los tributos, todo va a caer a una caja única del Estado y es ahí donde se diluye el dinero y el Estado a veces agarra un poco por acá, un poco por allá. Entonces, yo aquí insto al gobierno a que nos dé claridad qué va a suceder con todo, por ejemplo, lo que recauda el Seguro Social, lo que recaudan las diferentes entes, de tal manera que la salud tenga sus partidas especiales. Lo vamos a ver en la discusión del presupuesto nacional, que por cierto nos va a llegar para la próxima semana. Yo ahí espero que al menos la salud pública debería reflejar un monto de unos 40,000 millones de lempiras. La última fue 29,000 y el Seguro Social fueron 21,000 millones. Entonces la salud necesita unos 42,000 millones y el Seguro Social necesita unos 25,000 millones para poder hacer estas cosas que hemos estado hablando acá. Doctor Zúñiga, ¿y en ese hospital escuela qué falta? ¿Qué hay? Ya te doy la palabra, Carlos. Pues fíjese que, bueno, con respecto a lo que decía ahorita el doctor, eso ligado muy al presupuesto, se habla de que el Hospital Escuela tiene un presupuesto de 2.700 millones para el año, que en contraste a lo que hemos estado hablando del seguro del Hospital Escuela,
el Hospital del Seguro Social recibe casi 2.000 millones mensuales por las aportaciones de nosotros los contribuyentes. Interesante porque solo es una atención para 2 millones de personas en Honduras en los beneficiados. O sea que hay 8 millones que dependemos de esos 29.000 millones que dice el doctor Umaña, como bien lo está diciendo. Y en el Hospital Escuela, con 2.700 millones, yo he preguntado, más o menos hace unos 15 años, cómo es que se han venido dando 300 millones y luego no sé cuántos millones para los famosos quirófanos que tienen que ver con esto de la mora quirúrgica, que es un punto de los ejes primordiales de este gobierno, que todos lo vemos bien, ¿verdad? Entonces, preguntando, usted decía, ¿cuántos quirófanos tiene el Hospital Escuela, por ejemplo? 21. Y de los 21 hay 14 o 13 que están trabajando a todo vapor. El año pasado nos vimos mermados hasta incluso hacer cesáreas de emergencia o hacer ciertas cirugías de emergencia porque no había ropa, porque estaba mala la lavadora. Pregunté, me metí en problemas por eso, pero fui a preguntar cómo era el asunto, porque no tenía para recibir ni siquiera un bebé en una sábana limpia, no estéril, limpia. Y entonces el problema era desde la lavadora. Así que son tantos los problemas que tiene, por ejemplo, el hospital, que uno tiene que verlos en una forma integral. Y me llama la atención lo que el doctor Aguilar hacía cuando fue director, y fue lo que propiamente debe hacer uno, ir a ver dónde están sus medicamentos, ir a ver dónde están las cosas, dónde está el problema. Y eso ¿Este señor hizo eso? Sí, ahí sale la imagen de él. Entonces, por ejemplo... ya le alegró la mañana, Carlos. Entonces, son cuestiones que uno debe de darse cuenta. A mí me decían, ¿y vos cómo sabes que los pepes se hacen, que a la 1 no le dan pepe a los bebés? Ah, porque hay un cambio de turno. Y entonces se quedaban los bebés sin pepe, pero yo fui a ver a dónde los hacían, pues. Y le fui a meter calí al doctor Fernández, que en paz descanse, el esposo de la doctora Paló, que yo lo molestaba mucho a él cuando era director de la emergencia, y yo lo fui a llevar ahí y me cambió esas cuestiones en el hospital. Entonces, ir a ver dónde es que se hacen las cosas, saber dónde está el medicamento, muy importante, y lo que maneja el doctor y ellos que son diputados, esos 29.000 millones no le ajustan a 8 millones de personas. Imagínense el Seguro Social con 21.000 millones para 2 millones. Y qué contraste con la Secretaría de Salud Pública, que tiene solo 29.000 millones aprobados para esto. Entonces yo creo que el presupuesto sí tiene que ser aumentado. De todos es sabido que cada año decimos, le falta presupuesto a salud, le falta presupuesto a salud. Y eso pues es lo que le decía yo al principio. Usted decía, el doctor, nuestro presidente agarró el puesto de ministro. Bueno, es que es de sumar y restar y ver, ellos lo están viendo ahorita. 29.000 millones no ajustan para 8 millones de personas. Se necesita más dinero para la Secretaría de Salud Pública. Otra cosa que hizo bien Carlos Aguilar, me pareció un buen programa, que Carlos implementó que le llevaran la medicina a los jubilados, entiendo, Carlos, así era, a la gente del Seguro Social. Sí. ¿Te escuchamos? Sí, bueno, quiero hacer una breve mención y más bien insistir en esto. Es que el gran problema en los sistemas de salud, como el nuestro, es quién financia la salud. Esa aspiración de pasar de un 3.5 o 4% del Producto Interno Bruto a un 6% me parece muy apropiado. Honduras es de los países que menos invierte en salud en la región centroamericana. Estamos muy por abajo de la mayoría de los países y naturalmente es una aspiración tener más recursos. Pero no se trata solo de tener más recursos. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Si no hay un cambio en el modelo sobre cómo se va a gastar el dinero, estoy seguro que en 1, 2, 3 años nuevamente las mismas carencias, no hay insumos, exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora. Por eso, si bien es cierto el decreto de emergencia va a intentar paliar parcialmente 2 cosas que son prioritarias, eso no resuelve, pero ni siquiera plantea cuál es la respuesta al problema de salud. Yo creo que en tanto el pueblo, los actores del sistema de salud no hablen
sobre la reforma del sistema de salud no haya una propuesta de un nuevo modelo, seguramente vamos a estar únicamente, como hemos estado hasta ahora, pidiendo más recursos sin tener un norte claro hacia dónde va el sistema. En nuestro paso por la seguridad social, quisimos implementar algunas cosas que resolvieran de manera inmediata las principales quejas de las personas, como por ejemplo esas grandes filas en el Seguro Social, desde las 3, 4 de la mañana, esperando un espacio para poder ingresar al Seguro Social, para hacer una cita, para hacerse exámenes de laboratorio, para reclamar un medicamento, una cosa absurda, inhumana, inaceptable. Hicimos algunas cosas para resolverlo, lo mismo que la adquisición de los medicamentos, abrimos las farmacias los fines de semana, hicimos pequeños cambios que ayudaron a muchas personas a resolver problemas de esta naturaleza. Pero la gran reforma, el gran cambio, por ejemplo, en la seguridad social, era, por supuesto, nuestra propuesta de ampliar la infraestructura hospitalaria a 2 grandes hospitales del Seguro Social nuevos, uno en Tegucigalpa y uno en San Pedro, precisamente por lo que ustedes mencionaban. El Seguro Social, fundado hace 65 o 66 años, fue en aquel momento ideado para una población de 2, 3 millones de personas. Ahora somos 10. Y obviamente ni el Hospital Escuela, ni el San Felipe, ni casi toda la red hospitalaria es capaz de poder atender esa gran cantidad de pacientes con los mismos recursos, pero lo que es más grave, con el mismo modelo de atención, sin tecnología, sin innovación, sin nuevas maneras de atender personas. Nos hemos saltado algunas cosas que están sucediendo en el mundo, como la telemedicina, como la tecnología de la información y una serie de cosas que tienen que ir, me parece a mí, planteadas en esta discusión que deberá ser más profunda, me parece a mí, más que aprobar un fideicomiso, que me parece una decisión administrativo-financiera relativamente sencilla. Pero la reforma del sector salud no es tan fácil, requiere, como bien lo mencionaba el doctor Cosenza, un amplio consenso, pero sobre todo de una gran planificación y de un gran acuerdo nacional que vaya encaminado sobre todo a la progresión de ese cambio. Honduras es un país donde los cambios cuesta mucho que lleguen y somos muy reacios al cambio. Le tenemos mucho temor a intentar nuevas maneras, en este caso de gestionar la salud en Honduras. Yo esperaría que este nuevo Congreso, ojalá con los nuevos diputados, una nueva circunstancia que el país vive, pueda ser considerada la posibilidad de una reforma del sector salud. Solo termino diciendo que me agrada mucho esa noticia del doctor Umaña sobre esta ley sobre el cáncer. Ojalá que se reglamente y que se implemente y que se garantice, buscando sobre todo los recursos financieros, porque en salud sin recursos financieros muy difícilmente se puede avanzar. Bueno, yo no soy doctor ni... Yo tengo una hermana médico, mi cuñado era cirujano, Cachela, murió de cáncer por fumar. Yo iba a ese hospital escuela cuando era reportero también. Me acuerdo que yo quería ser periodista de noticias y era periodista deportivo y tirotearon a Gustavo Álvarez Martínez. Y fui el primero que llegué a la emergencia del hospital escuela. Ahí vi morir al general Álvarez Martínez. Yo no veo que ningún gobierno, ni el de Xiomara, ni los 12 años de Juan Orlando y Pepe Lobo, nadie ha arreglado ese hospital escuela. Es la verdad. Porque no empiezan arreglando el hospital escuela y el Catarino Rivas. Creo que es lo más lógico. Voy a ir con Giselle, que está en el hospital escuela. ¿Cómo está el hospital escuela? ¿Dónde está Giselle, Marco? Hospital de escuela, me decís aquí, ¿va? Marco. Giselle, ahí sí, está en el hospital de escuela. Adelante, Giselle. Muy buenos días, teleaudiencia de la entrevista, licenciado Raúl Valladares. Es un gusto saludarles en esta hora de la mañana. Yo me encuentro desde el Hospital Escuela, justamente en esta área donde pues se hace lo que son o se solicitan las citas médicas, asimismo también farmacia,
pero vamos a tratar de interactuar aquí con parte de los ciudadanos que vienen pues a hacer estos trámites desde muy tempranas horas y vamos a tratar de interactuarlos para consultarles a ellos para ver cómo se encuentra este sistema. Buenos días, amiga. Estamos en vivo para Canal 11. ¿Cuál es su nombre? Vilma Estela Gómez Mendoza. Doña Vilma, ¿desde dónde viene usted? No, yo aquí vivo en Los Profesores. Soy paciente renal. Paciente renal. ¿Cómo ha visto, cómo la han tratado? ¿Hay medicamentos? ¿Hay la atención que le han dado? La atención es lo excelente, sí, porque son bien preparados todos, los enfermeros, todo. Sí. ¿Cada cuánto tiene que venir al hospital? 3 veces por semana. ¿Y los medicamentos todos se los brindan aquí o tiene que comprar fuera? Lo único que nos dan es el tratamiento, pero el medicamento corre por la cuenta de nosotros. Ahorita no hay ni litros. ¿Cuánto aproximadamente es lo que usted gasta para comprar? Mire, para el paciente renal es un buen dinero que se invierte. Sí. Vitaminas, hierro, calcio. Es un sinnúmero de medicamentos que uno consume. El llamado que usted le hace a las nuevas autoridades para que tomen en cuenta y puedan brindar o tener todos estos insumos y así pues cubrirlos sin necesidad de que ustedes tengan que gastar tanto dinero diario. Eso le pedimos al presidente, a papi, a la orden que él ha prometido, que él se va a poner a cuenta con los renales, con todos los pacientes de cáncer, de sida, de todo, y que Dios ponga el querer como el hacer en él, ¿verdad? Para que nos ayude, porque la verdad que a mi edad yo ya no trabajo. Si ya no me dan trabajo, pues yo lo que vendo son calcetas, boxers, cositas así en la calle. Sí. ¿Se sale a vender entonces para poder cubrir estos gastos médicos? Sí, salgo a vender. Sí, sí. Gracias, doña Vilma. Vamos a seguir aquí interactuando, consultando a más pacientes que se encuentran en esta zona en este centro asistencial, el Hospital Escuela. Buenos días, amiga, buen provecho. Estamos en vivo para Canal 11 en la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Mariluz Licona. ¿De dónde viene usted? De aquí nomás de la colonia de Suyapa. ¿Viene a hacer las citas, a solicitar? A sacar insulina. A insulina vengo a sacar. ¿Y qué tal? ¿Todos los medicamentos que usted le han solicitado los ha encontrado acá? No, ahorita vengo porque la vez pasada que vine no había insulina. Entonces ahorita a eso voy a ver si encuentro. Sí. ¿Y con respecto a las citas médicas? Pues siempre las citas largas las dan. ¿Aproximadamente cuánto le ha tocado esperar? Pues ahorita casi desde el año pasado me dejaron la cita hasta ahorita en marzo. Bueno. Sí, bien difícil. Bueno, gracias, amiga. Vamos a consultarle aquí a una madre que está... Hola, estimada, ¿desde dónde viene usted? De la Kennedy. ¿Qué tal todo el proceso de las citas? ¿Lo han encontrado o se lo han alargado por mucho tiempo? No, a mí me han tratado bien aquí. No me quejo. No tengo quejas. Lo que sí quiero aprovechar es pedirle al gobierno que le pongan atención a estos hospitales porque están hechos un desastre, no hay agua en los baños, eso es una porquería. Y la atención para mí de los médicos, yo no me puedo quejar hasta este momento, son muy educados, son buenos, no me quejo, pero que la estructura del edificio sí está muy malo, los baños no tienen agua, están hediondos, eso es horrible, eso sí. Gracias. Bueno, hemos escuchado algunas declaraciones de hondureños que asisten movilizan a estos centros asistenciales en busca de atención médica y asimismo para hacer sus respectivas citas. Con este contacto, el licenciado Raúl Valladares, le doy el paso a mi compañera Gisela Calix. Buen día, Giselle, y a los televidentes de la entrevista. Nos encontramos ubicados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en su clínica de especialidades en el barrio La Granja. Hoy, como todos los días, ustedes pueden observar, son centenares de derechohabientes los que están viniendo en busca de una cita
con médicos especialistas. Desde horas muy tempranas los ciudadanos se abocan a este centro asistencial para poder obtener una atención médica. Buenos días, señor. ¿Desde dónde viene? Cuénteme, ¿usted viene a sacar cita con qué especialidad? Neurocirujano, sí, neurocirujano vengo. ¿Y es de manera reciente que la busca o anteriormente ya lo ha intentado? Ahorita vengo de ortopedia, que digamos tengo un problema en la columna. Sí, entonces vengo a ver si puedo sacar la cita. Sí. Muchas gracias. Bueno. Otra jovencita por aquí también, a la espera de poder realizar usted su cita con un médico especialista. ¿Cuál busca? Con el endocrinología. Ella está buscándola desde el 9 de septiembre del 2025, solo saben decir que no hay nada y pues la verdad que no sé este gobierno cómo estará, porque dígame, ya haciendo un cambio de presidente ya tendrían que hacer algo, cambio ya del Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque en el caso que como no hay medicamentos, no hay cita. Entonces la verdad que en ese caso, pues a quien le andaría sacando yo las citas es a mi abuela, y ella, la verdad que ella sí los necesita demasiado, pero ya estamos mal en este país, la verdad. Bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Usted busca con qué especialidad? La verdad, tengo año y medio de estar detrás de una operación, una cirugía, y el día de hoy ya están vencidos los exámenes de nuevo, es tercera vez que vengo, entonces vengo con el internista para que me vuelva a hacer de nuevo los exámenes. ¿Y qué le han dicho? ¿Que se le va a programar la cirugía o que está suspendida? La verdad nos dicen que nos van a llamar, solo que nos van a llamar, y es de ginecología. O sea, ¿se imaginan si el problema que yo tuviera fuera grave? Ya me hubiera muerto, porque estar esperando que lo operen a uno, año y medio, y aquí tengo los papeles. Entonces, bueno, la verdad nos gustaría que mejorara en ese aspecto el seguro, porque no nos quejamos, ¿verdad? Porque las operaciones son caras, sí, pero es bueno que mejoraría en ese aspecto de cirugías, porque están muy atrasados. Bien, muchas gracias. Es lo que ocurre a esta hora de la mañana en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en su clínica de especialidades. Con este reporte vamos a una pausa comercial. Seguro Social y Hospital Escuela, doctor Consenso. Pero tenemos que ver algo y en esto... Solo. César Durón se llama, dice César, buen día. Con mucho pesar voy a decir esto, pero los médicos no son administradores, son médicos, punto, y me pregunto por qué funcionan los hospitales privados. Y me atrevo a decir y a pedir que el seguro sea manejado por la empresa privada y ese Ministerio de Salud debe ser manejado por administradores. Los doctores deben ser asesores, no administradores. ¿Cuántas plazas tienen los médicos que trabajan en el sistema de la salud pública? Si van a corregir el tema de salud, hay que corregir esto. Doctor. Sí, mire, licenciado, yo creo de que para cualquier gobierno el sistema de salud es un reto. Por esa secretaría ya han pasado del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Libre, y siempre ha sido un reto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud viene colapsado. Ya nuestro sistema de salud se agotó y no es de hace 2 años, de hace 3 años, es de hace mucho tiempo. Imagínese el hospital escuela creado hace 4 décadas, el hospital escuela para una determinada población. No siguió creciendo la red hospitalaria para poder brindar servicios de salud. El seguro social solo se quedó con San Pedro y Tegucigalpa, no siguió tampoco creciendo. Nuestra población ha continuado creciendo y por lo tanto hay más personas enfermas que requieren de estos servicios de salud, pero nuestro sistema ya dio lo que tenía que haber dado. Tenemos un sistema de salud agotado
Y le repito, aquí yo no le estoy buscando culpables ni diciendo, bueno, el sistema colapsó hace un año. No, hace muchos años, pero sí nos ha costado aceptar que ya nuestro sistema sanitario no le da respuesta a esos 10 millones de habitantes que nosotros tenemos. Y sobre todo que la seguridad social solo cubre el 15% de nuestra población, la salud pública un 80% y solo un 5% de nuestra población es que tiene acceso a la medicina privada. O sea, tenemos un gran problema, no hemos continuado creciendo para poder dar esas atenciones que se requiere, pero yo creo de que el aceptar, y en esta ocasión el presidente ha aceptado que hay una crisis dentro del sistema sanitario y por eso es que se inicia con este decreto de emergencia. Pero al lado del decreto de emergencia se va a ir trabajando en esa planificación que se requiere la Secretaría de Salud para ir trabajando el día al día. Con este decreto de emergencia, el presidente Juan Afura Sabla está cumpliendo sus promesas de campaña. Él dijo, vamos a pasar a un fideicomiso, vamos a abastecer los hospitales y los centros de salud de medicamentos, vamos a eliminar la mora quirúrgica, porque la mora quirúrgica es un problema también que viene de hace muchos años. Lo que pasa que yo le voy a decir con este tema de mora quirúrgica, hasta cuándo se implementa el proceso de poder tener un listado de los pacientes que se requieren operar, porque este es un proceso. La mora quirúrgica no es todo el sistema hospitalario, sino de que es un proceso dentro de los muchos procesos que lleva un hospital, pero hasta en el 2015 es que se implementa este listado de pacientes en espera de una cirugía. Pero una cirugía es bien... Sí, doctor, lo quiero interrumpir porque nuevamente quiero aprovechar para preguntarle al doctor Cosenza y al doctor Umaña a propósito de la mora quirúrgica. Yo leí en el texto del decreto de emergencia que hablaba de, como un objetivo, erradicar la mora quirúrgica. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a confirmar esto, porque erradicar la mora quirúrgica en un sistema como el nuestro es virtualmente imposible. Eso en ningún país del mundo se logra. Y yo quisiera saber, en aras pues, de poder aportar, si la aspiración de este decreto de emergencia que ha sido aprobado en relación a la mora quirúrgica es reducir, minimizar, paliar, o si definitivamente se plantean como un objetivo la erradicación de la mora quirúrgica. No, aquí en esto es eliminar la mora quirúrgica. Doctor, recuerde de que este es un proceso, por eso el decreto dura un año, puede ser se puede prolongar a tenerse un siguiente año, pero para eso va a haber una rendición de cuentas, ¿verdad? La Secretaría de Salud va a tener que hacer una rendición de cuentas para ver cómo vamos con este proceso, qué resultados se obtuvieron. ¿Por qué? Porque tampoco no vamos a pasar, igual que el gobierno anterior, 4 años con decretos de emergencia donde no se obtuvieron resultados. Entonces, este año va a ser medible, se tiene que ver cuál es el trabajo que se va a hacer, pero sí se va a trabajar en eso de la mora quirúrgica. Ya se tuvieron experiencias anteriormente cómo se podía reducir la mora quirúrgica. Mire, con este proceso yo recuerdo que en el año 2015 lo que se tenían en los hospitales eran libros donde se anotaban las personas que iban a ir a una cirugía. Pero ya en el 2015 se implementa lo que es una lista de espera. Se buscan los pacientes de mora quirúrgica de que pasan después de 90 días, lamentablemente,
no se continuó con el proceso, porque 90 días todavía, usted dice, un paciente esperando 90 días para una cirugía, es bastante complejo. Era ir reduciendo esos tiempos de la lista de espera, pero no se le dio continuidad a este proceso. Al contrario, creció más la mora quirúrgica, pero va creciendo por todos estos problemas que se tienen. ¿Cómo se pone a creer de que hay pacientes que no tienen ni para ir a un hospital, mucho menos que va a tener para ir a comprar un clavo por una fractura que le cuesta 15,000 lempiras a ese paciente? Muchas veces el paciente de ortopedia que toma la decisión de irse y pasa el tiempo, años, queda hasta con la deformidad. ¿Por qué? Porque no pudo comprar el material para poderse realizar lo que es esta cirugía. Y con esto de la parte quirúrgica, cuando nosotros vamos a hablar de una operación del paciente, es aquí donde nosotros vemos cómo está funcionando un hospital, porque lo que es el momento de la operación de un paciente no solo pasa por el quirófano, porque tenga el equipo, el recurso humano que va a estar en el quirófano, sino de que ese paciente que va a ir a una cirugía lleva una evaluación previa, una evaluación cardiológica, pasa por el clínico que requiere, pero el clínico también requiere de otros exámenes adicionales, como ser los exámenes de laboratorio, y que muchas veces los mismos hospitales no tienen los reactivos para poder hacer lo que es los exámenes de laboratorio. Pasa por rayos X porque se requiere de una placa, pasa por el servicio de electrocardiograma porque se requiere también hacer esa evaluación preoperatoria. Entonces es ahí donde nosotros vemos cómo realmente está funcionando el hospital. Y aparte de eso, muchas veces llegó el tiempo de haberse operado ese paciente, pasaron 9 meses, y cuando llega con los exámenes que tal vez se realizó hace 7 meses, que ya no tienen validez en los exámenes que se hicieron. Es aquí donde se tiene que hacer un trabajo bastante preciso para poder ir reduciendo la mora quirúrgica, lograr eliminarla y ojalá, ¿verdad?, que en algún momento pudiéramos erradicar la mora quirúrgica, pero para poder llegar a la erradicación tenemos que pasar también por diferentes etapas que se requiere hasta poder llegar a ese punto. Me dice don Eduardo, te felicito, tenés en el estudio posiblemente los mejores cerebros de administración de hospitales públicos. Solo agregaría al exdiputado Matthews, ese grupo debería conformarse y dejar los colores políticos por fuera y ser el grupo asesor del presidente. AFURA es el reto más grande que tiene el gobierno y hay que hacer cambios profundos y el sistema es extremadamente resistente a los cambios. Los 4 invitados lo saben muy bien. Llega ahí, es frustrante no poder hacer cambios. La empresa privada no debe manejar hospitales porque son instituciones de asistencia médica, no negocio. Lo más importante es poder darle a los pacientes dignidad en medio de sus crisis de salud. Don Carlos. Sí, bueno, gracias por los comentarios. Yo creo que hay varias cosas que surgen evidentemente en esta situación de un decreto de emergencia. Nos preguntábamos a propósito de lo que mencionaba el doctor Cosenza, un paciente que llega a un proceso quirúrgico que sus exámenes necesitan repetirse, etcétera. Pero habrán muchas dificultades que indudablemente la reglamentación de este decreto de emergencia me parece que son importantes. Si hay una complicación en la cirugía, ¿quién va a ser el responsable? ¿El Estado? ¿El centro privado? ¿El cirujano que está operando en un centro privado? ¿O la institucionalidad? ¿Qué va a pasar con los pacientes que requieren un proceso de recuperación en una terapia de cuidados intensivos? Solo digo esto, sí. El que me escribió sabe de estos hospitales porque él, doña Mary Flay, han manejado el Hospital María. Me escribió don Eduardo Atala, él me escribió sobre esto de ustedes en cuanto a la administración de salud. Ok, bueno, el señor Atala es una figura que admiramos mucho y efectivamente el Hospital María es un modelo extraordinario
y han logrado demostrar cómo una gestión moderna, ejecutiva, no politizada, pensada fundamentalmente en servir, en este caso a la población infantil, ha logrado resultados extraordinarios. Aprovecho para felicitar a toda su junta directiva. Y doctor, de este increíble ese es un modelo de salud adaptado a nuestro país, ¿verdad? Entonces es a lo que nosotros tenemos que ir apuntando, y yo creo que también debemos de sacar de nuestra mente eso de estar diciendo privatización. Hay diferentes, estoy totalmente de acuerdo. Diferentes modelos que se pueden utilizar. Por eso la propuesta del modelo de aseguramiento universal es un modelo que me parece que se acerca mucho a lo que Honduras necesita. Un modelo que actualmente, como bien lo han explicado mis colegas, está totalmente fragmentado. Secretaría de Salud, Seguro Social, salud privada, sector privado, e indudablemente ese modelo único que no es el que nosotros deberíamos de aspirar, precisamente porque está fragmentado, y lo que hay que hacer es ordenarlo. Y en mi opinión, la Secretaría de Salud debería de ser la instancia que únicamente regule, promueva las políticas públicas, pero que no provea los servicios. En la anterior ley de protección social, esto se aproximaba a esto que estamos explicando, y es otra institución, que en este caso debería ser la Seguridad Social, quien se encargue de proveer los servicios, manejar toda la red hospitalaria, encargarse de la compra y el suministro de productos. Es decir, es una migración a un modelo que creo que se podría hacer en Honduras, y que mientras no se promueva una reforma hacia este modelo o hacia cualquier otro, las crisis que el país vive en tema de salud van a seguir existiendo. Quisiera regresar un poco a este tema del decreto de emergencia, porque me parece algo muy importante. Hay que tener la claridad, como bien lo explicaban, que tiene que ser un decreto con una temporalidad muy bien definida, precisamente para evitar caer en ese tema de las compras directas que llaman siempre la atención sobre el tema de opacidades, sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas. Creo que en tanto no se promueva una profunda reforma, lo que estamos escuchando aquí es populismo sanitario. Es decir, tiene que haber un cambio en la propuesta esencial del sistema. Más allá de que estos decretos indudablemente tienen que ser apoyados siempre y cuando cumplan su objetivo. En este caso, ayudar a paliar, aunque sea parcialmente, la mora quirúrgica. Creo que la aspiración de erradicar no es realista. Ningún sistema de salud se puede recomponer ni en 3 meses, ni en 6, ni en 1 año. Son procesos que llevan mucho tiempo, pero hay que comenzar a hacerlos. Doctor. Hay una interesante observación que voy a hacer. En el hospital de San Francisco de Juticalpa, resulta que el Seguro Social está utilizando las instalaciones del hospital San Francisco para atender la población asegurada de Juticalpa. Yo hacía unas preguntas ahí y me decían, no hay internista en la mañana. Y para operarse, los pacientes tienen que pagar el anestesiólogo en forma privada, porque no hay un anestesiólogo para que vaya a atender los pacientes que son del seguro o del Estado. Entonces, yo en algún momento le decía al doctor Efraín Bu, hace muchos años, de que por qué mejor el seguro no rectaba todo el sistema de salud junto con la Secretaría, y se usaban los 32 hospitales para atender a toda la población hondureña en una forma única, parecido a lo que tiene la Caja Costarricense. Lo que pasa es que aquí estamos fragmentados, y está bien fragmentado. No obstante, como digo yo, es que esto es de sumar y restar. La CESAL tiene 32 hospitales y el Seguro Social tiene 2, y subroga alrededor de 20, y resulta que subroga 1 de la Secretaría de Salud. Creo que hay que revisar. Ustedes han usado la palabra profundidad, y precisamente eso es lo que hacemos los clínicos, profundizar en la enfermedad de un paciente para saber exactamente qué le vamos a dar. Y yo creo que a cada uno de los servicios que tenemos debemos profundizar, encontrar y empezar a resolver un problema a la vez. Y como dice usted, con tiempo,
Por eso el decreto debe ser de un solo año para poder ver qué es lo que se puede paliar. El hecho de la mora quirúrgica, tiene que haber un reglamento de la mora quirúrgica, sí, tiene que haber un reglamento, tiene que revisarse todos los servicios quirúrgicos porque todos tienen mora, neurocirugía, cirugía, gastrocirugía, urología, otorrinolaringología, oftalmología, ortopedia es de los que más mora quirúrgica tiene, incluso de cirugías de emergencia. Eso es algo totalmente atroz para mí, escucharle a un ortopeda decirle a un paciente en el Seguro Social: mira, fíjate que sí, hay que operarte, pero estás como en el número 45 porque no todos los días tenemos quirófano. Entonces, si la mora quirúrgica, el problema principal, hablando de insumos y materiales, como decía el doctor Umaña, son los quirófanos. Luego hay que ver cuál es el personal y, como decía usted, no solo es el cirujano, es el anestesiólogo, el instrumentista, la enfermera, el camillero, el que va a recibir el paciente y lo que decía usted, y las complicaciones de la cirugía, ¿dónde van a ser atendidas? ¿En qué unidades intermedios o intensivos? Entonces, solo ahí en una cirugía pueden haber 25 o 30 actores. Entonces yo creo que además del radiodiagnóstico de laboratorio, que tienen que estar a la par del paciente, así como un banco de sangre, porque vamos a empezar a usar un banco de sangre en cirugías electivas, y tenemos ya las cirugías de emergencia y las que van saliendo día con día. Yo creo que la reglamentación es bien importante. Como decíamos aquí, hay personas capaces para poder reglamentar y poder tener resultados en corto tiempo. El Hospital María y el Hospital de Niños Quemados son modelos que tienen resultados. En el Hospital de Niños Quemados no se nos muere un niño hace 3 años. Los más secuelados son los que tienen el 60 o el 70% de quemaduras. Los niños que tienen menos del 20% casi regresan a la sociedad funcionalmente bien, que esa es la funcionalidad de un hospital. Así se debe medir, en base a mortalidad y en base a cómo regresamos el paciente a la sociedad a ser capaz de volver a desenvolverse como un ser humano normal. Entonces yo creo que si esos modelos que ya existen tienen que ver con administraciones de otro tipo, como decía usted, otro modelo, entonces debemos ver cuáles son los modelos que funcionan, y no es privatización. El María no es un hospital privado, el Hospital de Niños Quemados no es un hospital privado. Vayan a ver las instalaciones, los invitamos, parecen hospitales privados. La limpieza es increíble, entonces los quirófanos están siempre trabajando. ¿Por qué solo el hospital es así en Honduras? ¿Perdón? ¿Por qué solo hay ese hospital así en Honduras? Porque ese hospital ya nació completamente diferente a lo que nosotros teníamos. Para mí es ese modelo de gestión, un modelo es el modelo diferente. De gestión. Fíjese que hay... ¿Hay por qué no copiar lo bueno? ¿Me permite? Sí, Umaña, adelante. Sí, solo quiero poner en contexto en qué está fundamentado el decreto de emergencia, porque al doctor Cosenza le consta nuestra participación que tuvimos en el Congreso Nacional pidiéndole al abogado Zambrano y al secretario que tomara en cuenta los gremios. Tiene 4 aspectos fundamentales y por eso los gremios lo construyeron. Primero, la integración de los gremios en la construcción de este proyecto de emergencia. La temporalidad, mientras se quería que fuera el presidente que lo prorrogara, ahora es el Congreso Nacional. Número 2, la creación de un reglamento que lo van a hacer los gremios, el Colegio Médico, la Secretaría de Salud, el Colegio de Enfermeras, las enfermeras auxiliares, organizaciones para reglamentar cómo va a ser el proceso de la mora quirúrgica, que realmente no son 15,000, son alrededor de unos 7,000 aproximadamente, porque son los que sobrepasan los 90 días. Tercero, la repotenciación de todos los quirófanos y la contratación de los médicos especialistas, enfermeras, técnicos, para que los hospitales funcionen los quirófanos las 24 horas del día operando. Entonces, esto va a ser posible. Por eso es que no es una privatización, porque a la par de utilizar la medicina privada va a ir el hecho de usar los quirófanos y la repotenciación. Ahí está un préstamo del gobierno francés para reconstruir los quirófanos del Hospital Escuela y el Catarino, que yo sé que el gobierno lo puede volver a tomar porque el Libre lo desechó. Y lo más importante, finalmente, es que en este reglamento no va a ser posible que usted llegue y de inmediato lo trasladen a una clínica privada. Se activan los comités quirúrgicos de tal manera que sean los últimos de la lista los que realmente
puedan enviarse a la medicina privada. Entonces, nosotros con este decreto, que lo vimos bien, que los gremios lo vieron bien, le damos la oportunidad al presidente y después tiene que nombrar él un ministro o ministra que le ayude para que esta situación salga adelante. Entonces, no lo vimos como una privatización, los gremios nos reunimos, el doctor Cosenza estuvo en esa reunión, nuestra participación fue bastante importante, de tal manera que este proyecto de ley, ahora ley de la República, ya sancionado y publicado, en este sentido tenga una reglamentación que impida justamente, Carlos Aguilar, lo que es la privatización. Justamente, doctor Darío Zúñiga, lo que es realmente que haya una articulación con modelos efectivos como el Hospital María, como el Hospital de Niños Quemados y otros que realmente funcionen. Entonces, nosotros hemos contribuido como gremio, Raúl, y como médicos diputados. Tú sabes, y todos los colegas saben mi actitud gremialista que siempre he tenido, exdirectivo del Colegio Médico, pero en esta oportunidad creo yo que hemos construido algo que el mismo Colegio Médico, la Asociación de Enfermeras, el Colegio Químico Farmacéutico están de acuerdo, le vamos a brindar, pero es imprescindible la repotenciación de los quirófanos y la contratación de personal con los derechos laborales. Ahí está implícito en ese documento. Entonces, doctor Cosenza, yo creo que se construyó algo bueno con los diputados y creo que aquí yo no vengo a defender a nadie, simplemente mientras vamos sacando un poco de la mora quirúrgica, y aquí te tomo la palabra, Carlos, es lo que tú dijiste, la reforma del sistema sanitario. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Adoptamos un modelo como la Caja Costarricense de Seguridad Social, adoptamos un modelo de una seguridad social universal. Ojo, ahí está el financiamiento, ahí está la gobernanza, ahí están muchas cosas. Así que eso te puedo resumir, Raúl, lo que es el decreto de ley. No es una privatización, es un espaldarazo que le estamos dando al gobierno de la República. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos. Doctor, ese decreto de emergencia y la posición del presidente de liderar esto de la salud pública en el país. Bueno, licenciado Valladares, es lo que nosotros venimos hablando desde un inicio. Tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados completamente diferentes. Hay que ver que el presidente es la máxima autoridad que nosotros podemos tener. Se requiere de presupuesto. El presidente está gestionando a través de finanzas para poder tener un presupuesto adecuado, porque dentro de la Secretaría de Salud todo pasa por poder tener el presupuesto necesario. Si usted va a contratar recursos humanos, necesita dinero. Si usted va a mejorar la infraestructura de los quirófanos, necesita dinero. Si usted va a comprar equipamiento, necesita dinero. Si usted va a terminar, porque hay que ver también esos hospitales que se construyeron 4 kilómetros, creo que decían anteriormente, hacia abajo, y lo va a terminar para dejar que se vean en su momento, necesita también dinero. Entonces, aquí es donde interviene realmente el presidente. Es un modelo completamente diferente, hay que hacer cosas diferentes para tener resultados completamente diferentes. Esto no es que va a ser todo el periodo del presidente, en su momento va a tener una persona al frente de la Secretaría de Salud, pero aquí hay un acompañamiento también por los viceministros, que son las personas operativas, son los ejecutores dentro de la misma secretaría y dentro del mismo sistema, para poder hacer que esto funcione y que este decreto de emergencia vaya a ser utilizado de la mejor forma en bien de la población hondureña. Carlos, tú eres diputado y médico. ¿Qué piensas de esto, de ese decreto y de que el presidente asume el liderazgo en salud pública? Es una apuesta bien arriesgada del presidente con sus múltiples ocupaciones, pero tuve la oportunidad de estar a 7 metros aproximadamente en la toma de posesión presidencial
Cuando se refirió al tema de salud, vi su rostro genuinamente preocupado y por lo tanto entendí por qué él quiere hacerse cargo de esto temporalmente. Así que por eso decidimos construir un proyecto de ley adecuado. Insistí mucho en que los gremios fueran tomados en cuenta y agradezco al Congreso Nacional que así fue. Creo que es una apuesta arriesgada, pero demuestra la preocupación que él tiene y por lo tanto lo único que aconsejo es que pronto él se decida quién va a ser la persona encargada de la salud pública. Así que me parece correcto y ya que estamos en la despedida del programa, pues agradecerte a este tipo de temas que siempre pones el dedo sobre la llaga, agradecerle aquí a los colegas que estamos dispuestos siempre a trabajar, los buenos conceptos los agradecemos también. Nuestro interés es nacional, siempre hemos estado en ese Congreso Nacional para construir, así que para eso estamos, Raúl, y realmente creo que inició bien en el sentido, no voy a criticar el más allá del partidismo, eso no lo tenemos que quitar, y le deseo lo mejor al presidente Afura, le deseo lo mejor como médico, y esperamos también que para la seguridad social, pues la institución que tanto he amado, también se hagan las cosas correctas, porque ahí es otro mundo, es otra situación diferente y esperamos de que estos dos gigantes de la salud, la Secretaría y el Seguro Social, en algún momento puedan darle la protección al pueblo hondureño. Muchas gracias, Raúl. Gracias al doctor y diputado por el departamento de Cortés, Carlos Umaña. Doctor Darío Zúñiga, gracias. Su comentario final. Sí, realmente decirles que nos preocupa la salud de nuestro pueblo y vemos bien que nuestro presidente ahorita diga, pues es lo más álgido, lo más difícil que hay que hacer, que se rodee de las mejores personas para poder sacar adelante. El decreto de emergencia a mí me parece muy bueno, la temporalidad para mí es también que sea medible los resultados y que podamos estar diciendo en el próximo enero, pues valió la pena. Gracias. Doctor. Sí, muchas gracias, licenciado Valladares, y a los colegas por haber compartido el día de hoy en este programa. Creo que hemos coincidido en diferentes puntos y aquí nuestro objetivo es aportar para poder tener un mejor sistema de salud. Hoy en día el presidente Papi a la Orden está cumpliendo con esas promesas de campaña que dijo: vamos a abastecer de medicamentos, vamos a pasar al fideicomiso, vamos a eliminar la mora quirúrgica. Bueno, y ha dado ese gran paso de reconocer que el sistema sanitario se encuentra en una completa crisis y por eso se tiene un decreto de emergencia que él mismo está dirigiendo la Secretaría de Salud para poder cumplir con esas promesas de campaña que ha hecho a la población hondureña. Gracias. Cerramos con el doctor Carlos Aguilar. Bueno, muchas gracias. Me parece que la decisión del presidente, muy a su estilo pragmático, es enviar una señal muy importante a la institucionalidad y al pueblo hondureño de que el sistema de salud y los problemas de salud del pueblo hondureño jugarán un rol muy central en su agenda. Creo que la importancia de tener un equipo que le ayude al presidente a conducir esas decisiones, en tanto no haya un secretario de Estado, será muy importante. Reconocemos en el presidente su preocupación, su genuino interés, pero también es importante reconocer que la administración en la salud es un tema extraordinariamente complejo, es un universo completamente diferente y esperamos que el acompañamiento que se le pueda brindar sea el apropiado. Indudablemente, en tanto el país y las personas que toman decisiones no propongan una reforma del sistema, migrar a un sistema más justo, más equitativo, donde el paciente esté en el centro del problema, difícilmente vamos a tener una salud e indicadores apropiados. Yo también me quedo con esa sensación de esperanza, de optimismo y de querer aportar lo propio más allá de cualquier interés partidario, y le deseamos la mejor de las suertes a todas las personas que van a llevar a cabo
este proceso, este decreto de emergencia y por supuesto saludar a todos los compañeros, amigos del sector salud que sigan dando su máximo esfuerzo en beneficio del pueblo hondureño. Muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Aguilar. Ojalá que vayan bien las cosas, es lo que esperamos todos, que se mejore la situación de los hospitales, que hayan medicamentos, que hayan controles y que ese plan que tiene el presidente Afura sea de lo mejor para el país. Así está la salud, así está el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.